Mateo 9:14, leemos hasta el verso 17. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces, ¿qué cosa? Ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. 17. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amén. 3 revelaciones del ayuno, es el título del tema de hoy. 3 revelaciones del ayuno. ¿Cuál es el título? Jesús nos va a dar 3 revelaciones acerca del ayuno a partir de una pregunta honesta, una pregunta sincera. No era una pregunta tendenciosa o tramposa, era una pregunta honesta para Jesús de parte de los discípulos de Juan. La pregunta fue: ¿por qué nosotros, los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos, ayunamos muchas veces, pero tus discípulos no ayunan? Entonces Jesús contesta con 3 metáforas, con 3 ejemplos que nos van a proporcionar una revelación acerca del ayuno. ¿Qué es el ayuno? Y Jesús va a utilizar acá una técnica muy antigua que en círculos filosóficos se llama la mayéutica, que es, Sócrates usaba mucho esta técnica, que es inducir a la persona por medio de preguntas para que la persona misma en su razonamiento dé la respuesta. Esa es una técnica muy buena para enseñanza a través de preguntas, ¿verdad? Lo viste en tu clase, ¿verdad? Por eso está. Ok, entonces Jesús utiliza esta técnica y a través de preguntas va a sacar la respuesta que está en ellos mismos, ¿ok? Y las 3 metáforas son la ausencia del esposo, remiendo de paño nuevo y vino nuevo en odres nuevos, ¿ok? Esta es la triple respuesta de Jesús a esta pregunta honesta de parte de los discípulos de Juan. Como vimos en el tema de las células, todos queremos la intervención de Dios en nuestra vida, todos. No hay nadie que diga: a mí no me interesa que Dios obre, yo no quiero nada con... No, todos deseamos en distintas áreas de nuestra vida la intervención divina, pero no todos estamos dispuestos a hacer aquello que permita esa intervención. Eso es diferente. Tenemos que aprender que gran parte de la intervención divina en nuestra vida depende de nosotros, de nuestras actitudes, de nuestra obediencia, de nuestra fe, de nuestras posturas. Depende que el Señor obre. ¿Por qué? Porque el Señor, por ejemplo, ahora, ¿el Espíritu Santo quiere sanar a los enfermos? Sí. ¿Pero hay alguien poniendo sus manos? No. Entonces los enfermos no sanan. Pero cuando hay alguien que pone sus manos, el Espíritu Santo encuentra las condiciones propicias para su intervención y suceden las cosas. Entonces no es que Dios no quiere obrar, sino es que nosotros a veces no somos canales de su gracia, de su favor, de su bendición hacia otras personas. Entonces lo crucial está en nosotros, no está en Él. Él quiere y Él ya decidió intervenir, pero nosotros a veces no estamos preparados o dispuestos. Si nosotros tuviéramos una maceta en nuestra casa y esa maceta la ponemos dentro de la casa en un rincón, no la regamos, no le da el sol, no le da la lluvia, entonces tal vez esa planta empiece a marchitarse, los pétalos empiezan a caerse. Pero si nosotros ponemos la maceta en una posición en donde le da el sol, le da el viento, le da la lluvia, entonces esa maceta va a florecer.
¿Sí estamos entendiendo? Depende de nuestra posición, depende de nuestra disposición. No es Dios que quiere a veces y a veces no quiere, o que Dios escoge a 3 y a los demás no. No es así. Es nosotros estar en la posición correcta para su intervención. Si nunca queremos ser bautizados, ¿cómo, hermano? ¿Verdad? ¿Cómo? Tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer al Señor. Todos queremos la intervención de Dios en nuestra vida, pero no estamos todos dispuestos a hacer aquello que permita esa intervención. Y la intervención de Dios en nuestra vida es el deporte favorito del Señor, porque Él en su misma naturaleza de amor se complace en bendecir. Un acto de sanidad, un acto de liberación, una restauración matrimonial, económica, son cosas que deleitan el corazón de nuestro Padre, porque Él nos ama, porque Él está dispuesto a bendecirnos. Todos los medicamentos, todas las terapias del mundo, todas las metodologías pudieran no cambiar el corazón del hombre, nunca. Pudiéramos leer todos los libros de autoayuda y sin embargo nunca cambiar. Pero un momento en su presencia, un tiempo delante del Señor, 5 minutos, pueden marcar la diferencia para toda la eternidad. Entonces se da cuenta que es uno, el que no está muchas veces en la posición correcta para que el Señor obre. ¿Cuántas personas que fueron a Jesús fueron sanadas? ¿Cuántas? Todas. Todas las que fueron a Jesús fueron sanadas. Bartimeo el ciego, el leproso, la mujer de flujo de sangre, los 10 leprosos, un largo etcétera. Todos los que fueron a Jesús fueron sanados. ¿Cuántos de los que no fueron a Jesús fueron sanados? Ninguno. Ninguno sanó, porque no fueron a Jesús. Y Jesús le decía a cada uno de ellos: tu fe te ha salvado. No les decía mi poder hizo esto, no, decía tu fe, porque eres tú, soy yo el que tiene que ir al Señor. Esa es la política asistencial de Dios. Por eso la Biblia dice: venid todos los que están cargados y cansados, yo les haré descansar. Pero usted tiene que venir. Venid, comprad, venid a las aguas y bebed, comprad sin dinero. Pero es uno. Es uno. A veces nos montamos en una actitud tan negativa. Nos cerramos al Espíritu de Dios. Alguien habló mal de nosotros en la iglesia. Alguien nos miró feo. Y entonces nos cerramos, nos autodescalificamos. Yo regañaba a algunas niñas de la casa hogar la semana pasada. ¿Por qué no fuiste a la oración? Porque hablaron mal de mí, dijeron esto, dijeron lo otro. Y dije: estás equivocada. Estás equivocada. Estás cometiendo un error porque estás descalificándote de la intervención divina por lo que otro dijo. Imagínese que su gozo lo determine otra persona, que su bendición la determinen terceros. ¿Qué limitado quedaría usted? Y yo le decía a los niños: nunca vas a encontrar el contexto perfecto en este planeta. Vas a encontrar murmuraciones, chismes, mentiras. Si lo encuentras en la iglesia, ¿qué esperanza hay de que no lo encuentres en el mundo? En tu trabajo, en tu escuela, en tu matrimonio, en tus familiares. Si eso existe en la iglesia, ¿qué no existirá en el mundo? Pero siempre vas a estarte saliendo de ese contexto porque es imperfecto. No me gusta, me voy de la iglesia. No me gusta, me voy de mi matrimonio. No me gusta, me voy de mi trabajo. Y así toda la vida saliendo. No es así, no es correcto. Somos nosotros los que tenemos que madurar y empezar a alabar a Dios y a bendecir a Dios, aunque la iglesia es imperfecta, aunque dijeron algo de nosotros,
aunque mi trabajo una bola de chismosos, aunque mi esposa una fodonga, no es mi caso obviamente, ¿verdad? Pero aunque tengamos un contexto imperfecto, tenemos que aprender a alabar a Dios. Entonces depende enteramente de nosotros, siempre, no del Señor. No el Señor escoge, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú no, tú no, tú sí, tú no, tú no, tú sí. No, no es así. No es así. Dios responde a la fe. Y la obediencia es fe puesta en práctica. Dios no responde a las lágrimas. Dios no responde al victimismo. Ay, pobrecito de mí, todos me odian. Dios no responde a eso. Dios responde a la fe, a la obediencia, a la honestidad. Así que el ayunar es un acto voluntario que va a posicionarle en una forma en que el Señor va a intervenir en usted. Ay, no le digas a nadie, yo no estoy ayunando. Es usted el único afectado. Es usted el único afectado, nadie más, nadie más, nadie más. O sea, a veces ponemos la carreta al revés, ¿no? El caballo atrás de la carreta. Pero siempre dependerá de nosotros. Entonces le hacen esta pregunta a Jesús. Los discípulos de Juan no entendieron, ¿no? Porque mira, son unos carnalotes, son unos comilones, están de fiesta en fiesta, y nosotros ayunamos, somos espirituales. Y Jesús va a responder con 3 preguntas. La primera respuesta la encontramos en el verso 15. La respuesta de la ausencia del esposo. Recuerden la pregunta: ¿por qué tus discípulos no ayunan y nosotros y los fariseos siempre ayunamos? Jesús responde en el verso 15: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Cómo es? A ver, aquí hay personas que han vivido esto, ¿no? Hay personas que han vivido esto. ¿Cómo se siente una mamá cuando su hijo se casa y ya no está en la casa? ¿Cómo te sentirías tú, Anita? Se casa Herón y ya vas a su habitación y ves su cama, ves su ropero. ¿Cómo te sentiste, mamá, cuando yo me fui? ¿Verdad? Triste. ¿Y qué dicen las mamás? Nunca te vas a casar, tú eres mío. Nada. Entonces, ¿cómo se siente una mamá, un papá, cuando su hijo se casa? Tristes. Por lo tanto, el ayuno es un luto. El ayuno es un luto. ¿Pueden acaso los que están de bodas tener luto mientras el esposo está con ellos? No. No. Están en los preparativos de la fiesta. Están en la sala, vamos a comer a tal lugar, las familias, se hace la ceremonia, se hace la fiesta, todos bailando, todos contentos, todos comiendo. Pero llega el momento final cuando la pareja se va. Cuando el esposo, el novio, se va. Y los papás regresan a su casa y ya no está el hijo. Ya no está Xiomara. Pero en el caso de ustedes, ay, gracias, Padre. No, pero sí se puso triste tu mamá, me consta. Lloraba, ay, mi hija, ese colombiano. Porque hay una pérdida, porque hay un luto, hay una tristeza. Y entonces le dicen a la esposa: come algo, mi amor. No tengo hambre. Hay un luto, hay una tristeza, hay un dolor. Ese es el ayuno. Y entonces Jesús dice: mis discípulos no ayunan porque el esposo está con ellos todavía. Yo estoy acá con ellos. El ayuno, hermanos, es comunión íntima con Jesús. Pero si yo estoy físicamente con ellos, ¿para qué van a ayunar si me tienen acá en persona?
Por eso no ayunan, por eso no les pido que ayunen, porque yo estoy acá. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Cuál es la revelación de Jesús entonces acerca del ayuno en este punto? Que el ayuno es una comunión íntima con el Señor. Amén. ¿Cuántos ya hicieron su primera comunión? Levante su mano. No han hecho su primera comunión. Vamos a tener que predicar el evangelio acá, porque la primera comunión es cuando usted aceptó a Cristo. Esa es la verdadera primera comunión. Y usted está pensando, el pastor está con otras doctrinas acá. La primera comunión es cuando usted aceptó a Cristo, porque fue la primera vez que usted tuvo una verdadera comunión con Jesús. Una cosa es la comunión con Jesús y otra cosa es una comunión profunda con Jesús. La segunda solo es con el ayuno. La segunda solo es con el ayuno. El ayuno hace que mengue nuestra carne. Nuestra alma se desintoxica de tantos argumentos, pensamientos, posturas, actitudes que están allá agobiándonos. En el ayuno la carne mengua, se disminuye y el espíritu se desbloquea. Y hay una mayor intimidad. Eso no lo siente la primera semana, porque la primera semana hay dolores de cabeza, uno se siente mal. Pero uno puede entrar luego a una posición, a una comunión, más profunda con Él. ¿Es real Jesús, hermanos? ¿Cómo lo vamos a saber? Cuando tenemos una comunión viva con Él, una comunión profunda con Él. Cuando hablamos con Él, cuando escuchamos la voz de Jesús en nuestro corazón. Tenemos la comunión normal de todos los creyentes, porque somos nacidos de nuevo. Pero si queremos una comunión profunda, tenemos que ayunar. ¿Y cuáles son esos días que dice Jesús allá en el verso 15? Vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces tendrán que ayunar. Ahora no ayunan porque yo estoy acá presente con ellos. Tienen una duda, vienen y me la preguntan. Quieren un consejo, vienen y me lo preguntan. No tienen que ayudar, aquí estoy. Pero vendrán días cuando yo ya no voy a estar físicamente, más volveré, según Juan 14, 18, en el Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y cuando yo regrese de manera espiritual en el Espíritu Santo, tendrán que ayunar. Ya no es llegar y Jesús, dame este consejo, me siento en una silla, tú en otra silla. No, ya no es así. Ahora tenemos que buscarle espiritualmente. Y en este ayuno, usted tiene que estar saliendo a encontrarse con Jesús. Ya sea en el patio de su casa, en la azotea de su casa, o salga a caminar por un parque cerca de su casa. Pero usted tiene que salir a encontrarse con Jesús. ¿Y qué va a recibir? Dirección, palabra. Por eso el ayuno, bueno, lo tengo en mi mochila pero no la subí. El ayuno va acompañado de nuestra libreta devocional, donde vamos escribiendo y registrando aquellas cosas que el Señor nos está hablando. O vaya solo por su cuenta, haga las cosas a su manera y luego nos cuenta cómo le fue. El ayuno es una comunión profunda con un Dios real, pero que muchas veces tenemos esa comunión profunda porque estamos en otro canal. El ayuno nos desintoxica, nos hace menguar la carne para que el espíritu, el radar del espíritu, se afina a la voz del Señor. Amén. Segunda respuesta de Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan, Jesús? ¿Y por qué nosotros ayunamos todo el tiempo? Y Jesús responde en el verso 16: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo,
porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. En aquellos días, bueno, todavía cuando yo era niño se hacía, ahora ya casi no se hace. Bueno, yo no he visto que alguien lo haga hoy, pero en aquellos días parchábamos la ropa, ¿verdad? Se parchaba la ropa. No era muy fácil comprarse una camisa, un pantalón, entonces lo que hacíamos es que parchábamos la ropa. Y la regla que se seguía en aquellos días, en tiempos de Jesús, como las ropas eran de algodón, la regla era que pues la ropa nueva, obviamente después de una lavada se encoge. Los colores de la ropa nueva son vivos y las ropas viejas ya están guangas. No va a armonizar, se va a ver feo que un café claro, como decimos acá en Yucatán, un atabacado, con un café oscuro se va a ver, no va a armonizar. ¿Ok? ¿Qué significa esto en lo espiritual? ¿Por qué Jesús usa esta metáfora para explicar lo que es el ayuno? Para explicar por qué sus discípulos no ayunan. El vestido nuevo representa el hombre nuevo creado en Cristo Jesús. Cuando renacemos, cuando somos regenerados, cuando nacemos, cuando recibimos a Cristo. Cuando recibimos a Cristo, nuestro espíritu es renacido. Y entonces la Biblia dice que somos hombres nuevos. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces quiere decir que los que hemos aceptado a Cristo somos personas nuevas. Amén. ¿Cuántos han aceptado a Cristo? Somos personas nuevas, hemos renacido. Pero los que no han aceptado a Cristo son vestido viejo. ¿Ok? Son vestido viejo. La Biblia dice en Efesios 4:22, dice que el hombre viejo está viciado conforme a los deseos engañosos. Y el hombre viejo, Jesús dice, bueno, ya para responder, mis discípulos no ayunan. ¿Por qué? Porque mis discípulos no han nacido de nuevo. Yo no he ido al Padre, yo no he ido a la cruz, yo no he redimido a la humanidad, no he ido al Padre, no he enviado al Espíritu Santo. Por lo tanto, mis discípulos no han nacido de nuevo todavía. Y el ayuno es un refuerzo, es un remiendo, es un fortalecimiento, no para el hombre viejo, sino para el hombre nuevo. Y esa es la razón por la que mis discípulos no ayunan. Porque si pongo a mis discípulos a ayunar, se hace peor la rotura. Los voy a dañar. Dígale a su cuñado todo guango y borracho que ayune. Dígale que ayune y va a ver qué va a pasar. El ayuno no es para ellos. Dígale a un no creyente que diezme. Bueno, hay creyentes que no lo aceptan tampoco, pero bueno. Dígale a un no creyente que diezme. Dígale a un no creyente que venga a rastrillar hojas a la casa de Dios. ¿Qué le van a responder? Estás loco, te están manipulando, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque son vestido viejo. Y si los ponemos a ellos a hacer estas cosas, se hace peor la rotura. Por eso, ¿qué le pide Dios al no creyente? Solamente que crea en Jesús. Lo demás viene después. Cuando usted evangelice a alguien, no le diga tienes que ir a encuentro, tienes que entrar a la escuela de discípulos, tienes que hacer esto, porque ya vas a hacer peor la rotura. No, hombre, no, ¿para qué voy a esa iglesia? No. ¿Qué necesito para ser cristiano? Nada, solamente que aceptes a Jesús. Abre tu corazón, acepta a Jesús y ahí empiezas a ser cristiano. Ya el discipulado ya es otra cosa. Pero la salvación es una cosa, el discipulado es otra cosa. Mucha gente confunde estas dos cosas.
Muchos dicen, no, 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 para que aceptes a Jesús tienes que estar bien, y para que bautices tienes que estar bien. Pero bueno, estás poniendo el discipulado en la salvación, ese es un error. En la salvación no hay más que invocar el nombre del Señor para ser salvo. Ahora, una vez nacido de nuevo, ahorita viene el discipulado y vamos poco a poco también. Entonces, mis discípulos no ayunan, dice Jesús, porque no han nacido de nuevo. Y el ayuno es un parche, es un remiendo, es un refuerzo para el hombre nuevo, no para el hombre viejo. Cuando ellos nazcan de nuevo, cuando yo me vaya, y esto sucedió cuando el Señor resucitó y se les apareció a los 12 y sopló y les dijo, reciban al Espíritu, allá nacieron de nuevo, mas no fueron bautizados con el Espíritu Santo. Eso es otra cosa. Fue hasta Hechos 2, en el día de Pentecostés, que vino el bautismo en el Espíritu Santo. Pero ellos nacieron de nuevo cuando recibieron al Espíritu Santo, cuando Jesús sopló sobre ellos y ellos nacieron de nuevo. Entonces el ayuno va a reforzar ¿a quién? Al hombre nuevo. El ayuno es un remiendo de paño nuevo, de vestido nuevo. Es para el renacido, es para el creyente, es para el que ha nacido de nuevo. Trae mucho beneficio para el que ha nacido de nuevo. ¿Quién está en su espíritu, hermano? ¿Quién está en su espíritu? ¿Quién mora en su espíritu? ¿Quién? Creo que tenemos que regresar a fundamentos, por lo visto, porque es una pregunta muy esencial, ¿no? Cristo está en nuestro espíritu. Hemos recibido a Cristo. Cuando ayunamos, Carlos Cruz disminuye. Mi carnalidad, mi personalidad, mis formas personales, mis argumentaciones, mis posturas. No le voy a comentar lo que hizo el Señor el miércoles porque no es para comentar acá, pero Dios obró acá en mi corazón bien fuerte. El miércoles que estaba yo orando enfrente de la cruz, le compartí a mi esposa. Y mi esposa me dice, gloria a Dios, estuve orando tanto por ti para que pases por eso. Y Dios hizo una obra muy hermosa. ¿Por qué? Porque Carlos Cruz está menguando. Y cuando Carlos Cruz mengua, ¿quién aparece? Cristo. Por lo tanto, el ayuno es la desintoxicación de la carne para que aflore ¿quién? Cristo. El amor de Cristo, la pasión de Cristo, el deseo de evangelizar, el deseo de sanar enfermos, el deseo de la palabra, el deseo de la oración, el deseo de congregarnos, el deseo de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo está aflorando por el ayuno. Hay frío, ¿verdad? Yo igual tengo frío. Cristo está aflorando, pero el que no ha nacido de nuevo, ¿qué aflora? No aflora nada, no hay nadie que va a aflorar, no aflora nada. Por eso el ayuno no es para el paño viejo, para el vestido viejo. El ayuno es para usted. ¿Cuántos han sentido un cambio en sus vidas en esta primera semana de ayuno? Un hambre más por la palabra. Por lo menos dices, bueno, no puedo ver la tele, pues ni modo, voy a leer la Biblia. Pero esto va a empezar a activar. Entonces Jesús responde muy claro a la pregunta. Mis discípulos no ayunan porque yo estoy aquí con ellos. No tienen que ayunar, tienen una duda, vienen y me lo preguntan. Pero cuando yo les he quitado, entonces van a ayunar. Porque el ayuno es una comunión profunda con Cristo. Número 2, mis discípulos no ayunan porque el ayuno es un remiendo, es un refuerzo para el hombre nuevo, no para el hombre viejo. Y mis discípulos no han nacido de nuevo. Mis discípulos no han nacido de nuevo. Entonces, si yo los hago ayunar, hago peor la rotura, los daño. Porque el ayuno no es un sacrificio como ir de rodillas a la basílica para que la Virgencita nos conceda algo, ¿no? No. El ayuno es yo alineándome a la voluntad de Dios.
Es yo saliéndome de mis pretensiones personales para buscar al Señor. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida, Señor? Es una oración tan cargada de egoísmo y vanagloria. ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida, Señor? No hay una oración tan egoísta como esa. Nuestra oración debe ser: ¿cuál es tu voluntad? Ahí debe terminar. Porque si no, demuestro que estoy usando a Dios como un accesorio, como si fuera el genio de la lámpara para bendecir mi vida. A ver qué bueno puedes hacer en mi vida, Jesús. No. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cómo yo quepo en esa voluntad? ¿Qué puedo hacer para estar en tu voluntad? Es la oración correcta. Y número 3, la tercera metáfora que usa Jesús está en el verso 17. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Por qué tus discípulos no ayunan, Jesús? Porque el vino nuevo no se echa en odres viejos. Mis discípulos no ayunan porque son odres viejos. El odre es nuestra mentalidad antigua, nuestra mentalidad socata, endurecida, inflexible. La mentalidad que traemos, la educación, la formación que este mundo nos hizo. El cúmulo de experiencias, de problemas, de atravesamientos, de traumas, ha formado en nosotros una mentalidad que muchas veces va a impedir la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. En el caso de ellos, tenían una mentalidad apegada a la ley de Moisés. Fíjese, Jesús les dijo: vayan a todas las naciones. A todas las naciones. Y sabe que tardaron 10 años los discípulos. 10 años desde Pentecostés hasta la casa de Cornelio. 10 años en evangelizar a su primer gentil, cuando Jesús ya les había dicho: vayan a todas las naciones. 10 años. ¿Por qué? Por esto. Por la mentalidad rígida, la mentalidad inflexible. Ellos traían siglos, décadas de acumulación de enseñanzas basadas en la ley de Moisés. Y la mentalidad va a impedirnos entrar a niveles más profundos con el Espíritu Santo, que es representado en esta respuesta como el vino nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, ni Dios. Dios no hace eso. ¿Y qué hace el ayuno? Te ensuaviza para que seas odre nuevo, y entonces Dios pueda derramar su vino sobre ti. Eso es lo que hace el ayuno. Los odres sabemos que son las bolsas de cuero donde se echaba el vino en la antigüedad. Está la bolsa de cuero nuevo, que es una bolsa flexible. ¿Cuántos se acuerdan de las mascotas de béisbol? Usábamos la mascota de béisbol, salíamos a jugar nosotros en la calle y jugábamos béisbol, y yo tenía mi mascota, Palomares, ¿no? La mascota pero a veces la guardábamos durante un año y el año siguiente la desempolvamos y está toda dura, ¿verdad? ¿Y qué hacíamos? Agarrábamos el aceite de mi mamá, echábamos el aceite en la mascota y empezábamos a doblarle hasta que agarraba nuevamente la flexibilidad y podíamos jugar béisbol nuevamente. El odre, el vino, el odre con el paso del tiempo se endurecía, y el vino nuevo tenía la característica de fermentación. Por lo tanto, cuando se echaba el vino nuevo en un odre nuevo, el vino al fermentar hinchaba el odre por su flexibilidad. Pero si echaban el vino nuevo en un odre viejo, rígido, socato, endurecido, la fermentación del vino iba a resquebrajar el odre, lo iba a romper, y las dos cosas iban a perder. Entonces Jesús dice: nadie hace eso, ni mi Padre. No voy a poner mi Espíritu Santo
sobre una mentalidad completamente endurecida. Por eso luego tenemos problemas para aceptar las cosas del Espíritu Santo. Tenemos problemas para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué es eso de las lenguas? ¿Qué es eso de la profecía? Cosas que están en la Biblia que no podemos negar. ¿Por qué? Porque tenemos un odre viejo. Nuestra educación no ha sido renovada, nuestra mente. Y entonces, si echamos el vino nuevo en el odre viejo, se rompe y se pierde. Nadie hace eso. Jesús no hace eso. Mis discípulos no ayunan porque son odre viejo. Mis discípulos no ayunan porque el ayuno va a traer un derramamiento del Espíritu Santo y se va a hacer peor la rotura. Tuvo que venir un Saulo de Tarso con una mente más amplia para tomar el ministerio que originalmente fue para Pedro. El ministerio de los gentiles no fue para Pedro originalmente. Perdón, fue para Pedro originalmente, no para Pablo. Pero la mentalidad de Pedro no era lo suficientemente flexible para recibir ese ministerio. ¿Y quién lo hizo? Pablo. Y Pablo se echó una de problemas, el apóstol Pablo. La iglesia de Corinto, Dios mío, las iglesias gentiles que no tenían un trasfondo, que no tenían un historial de conocer la palabra. Dios, Pablo dice, ¿qué he hecho? ¿Por qué? Porque Pablo amplió su mentalidad para creerle al Señor, para creer la gran comisión. No es que Dios haya abortado la misión, pero es que Pedro no pudo. Y Pedro se volvió al ministerio de la circuncisión. Y Pablo se volvió el apóstol de los gentiles. Hay tantas cosas que quiero derramar sobre tu vida, nos dice el Señor, pero no he podido. No he podido porque no quiero destruirte, no quiero romperte, no quiero confundirte. El ayuno va a proporcionarte flexibilidad, aceite. La celulosa de tu odre va a suavizarse para que vuelvas a ser odre nuevo, como un niño, como un niño. Y entonces el ayuno va a preparar el escenario para que yo derrame, ¿qué cosa? El vino nuevo, la presencia del Espíritu Santo. Qué hermosas revelaciones nos da Jesús en este pasaje. Una pregunta, 3 respuestas que nos dan 3 revelaciones de lo que es el ayuno. El ayuno es una comunión más profunda con Cristo. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Porque yo estoy con ellos todavía. Pero cuando yo me vaya, ellos van a buscarme y tendrán que ayunar. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Porque son vestido viejo. Y el ayuno es un parche, no para el vestido viejo, sino para el vestido nuevo. Ellos no han nacido de nuevo, pero usted y yo sí, tenemos que ayunar. Y eso va a reforzar nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que aflore Cristo y mengüe Carlos, Janet, Paco, Pastora Rebeca, Pastor Raúl, Pastor Carlos. Ellos tienen que menguar para que Cristo aflore. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Porque su mentalidad está socata, está endurecida, son odre viejo. Si yo les doy las cosas del Espíritu, se van a atragantar y voy a volarle la tapa del cerebro. Pero van a llegar días en que ellos van a ayunar, sus odres se van a flexibilizar y van a poder recibir la suprarracionalidad del Espíritu Santo. Van a poder recibir revelación de la palabra. Van a poder recibir experiencias espirituales que ahorita no les puedo dar. Esa es la razón por la que ellos no ayunan. Pero nosotros que estamos acá hoy, en el tiempo en que el esposo ya nos fue quitado, tenemos que ayunar. Así que yo le exhorto, yo le motivo con todo mi corazón a que entre a esta segunda etapa del ayuno que vamos a iniciar mañana, la segunda semana, hoy más bien. Y vamos a intensificar. Vamos a buscar al Señor
vamos a orar más, vamos a venir a la iglesia y vamos a leer la palabra. ¿Cuántos lo van a hacer? Vamos a dar un aplauso a nuestro Padre. Vamos a ponernos todos de pie.